El mandato para los amos creyentes que estaban en la iglesia de Colosas es la exhortación que ahora Pablo trae para ellos. Entremos al texto, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto. Entonces vamos a mirar, hermanos, que aquí hay dos puntos. Primero, la exhortación de los amos terrenales, de cuál debe ser su actitud hacia sus siervos, y también por qué los siervos deben de actuar así por qué los amos deben de actuar así hacia sus siervos. La primera de ellas la miramos aquí. El primer punto, amos, hacer lo que es justo y recto. La exhortación va dirigida a los amos es haced. Lo primero que tienen que hacer, dice Pablo, es haced. Este mandato es un tiempo presente. El Señor está mandando a todos aquellos que tengan bajo su autoridad a siervos, que sean o no sean siervos creyentes, que estén atentos a este mandato y pongan todo lo necesario para que se lleve a cabo esta orden directa de Dios. Dice Pablo, obedezcan, tienen que actuar, tienen que hacer algo. Haced, un mandato en tiempo presente. El amo, hermanos, tenía entonces que obedecer lo que el Señor estaba mandando aquí. Se podría decir que Pablo manda a que los amos estén practicando la justicia todo tiempo. Pablo dice, pongan por obra, actúen, hagan todo lo que está en sus manos para poder hacer todo lo que es justo y recto hacia sus siervos. Tienen ustedes que tener en mente siempre, dice Pablo, que ustedes tienen que hacer lo justo y lo recto delante de Dios, obviamente, manifestado a sus siervos. Ahora, este mandato tiene que ver con dos palabras también importantes, justo y recto, aunque estas palabras son parecidas, en su significado es un poco diferente. Dice el texto, amos, hacer lo que es justo y recto, para que podamos entender un poco estas palabras del por qué Pablo estaba dando este mandato, hermanos, a los amos que estaban en la iglesia de Colosas. Tenemos que transportarnos, hermano, al tiempo donde Pablo estaba escribiendo esta carta y qué es lo que estaba pasando, qué cultura, hermanos, o cómo eran tratados los esclavos o los siervos de ese entonces. El comentario de William Barclay dice así, y cito, se ha calculado que había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en los días de Pablo, únicamente en Roma. Roma era el alma del mundo y casi todos los trabajos lo hacían los esclavos, hasta los maestros, doctores y aún los amigos más íntimos de los emperadores eran esclavos. Fin de la cita. Un esclavo ante la ley romana no era una persona, sino una cosa. Un esclavo estaba completamente a la merced de los caprichos de su amo. El amo podía ordenarle a su siervo hacer cualquier tipo de cosa y el siervo tenía que obedecer siempre y cuando este siervo haya sido creyente y siempre y cuando no haya o quebrante la ley de Dios. Entonces el amo tenía que obedecer. Sigue diciendo Barclay en su comentario. Juvenal, un poeta romano del siglo I, habla de un amo que le encantaba el sonido de los azotes cruelmente administrados, considerándolos más dulce que el canto de las sirenas. El trato para los siervos, hermanos, era desgarrador. Y Juvenal escribe acerca del amo aquel que le encantaba escuchar los azotes hacia los esclavos y él los consideraba más dulce que el canto de las sirenas. La cultura, hermanos, de ese tiempo para los esclavos era completamente desgarradora. Cato, el estadista romano, dice, los esclavos viejos debían arrojarse a un basurero. Y cuando un esclavo estaba enfermo, no hay que alimentarlo. No vale la pena gastar dinero en ellos. A los esclavos enfermos hay que desecharlos porque no son más que herramientas inútiles.
Cuando un esclavo, hermanos, ya no rendía en el trabajo, simplemente se le dejaba morir. Tampoco tenía derecho a tener esposa. Y si cohabitaba y tenía un hijo, éste pertenecía al amo, lo mismo que los corderos del rebaño. Prácticamente los hijos o los esclavos y los hijos de los esclavos prácticamente eran considerados como unos animales. No tenían justicia, hermanos, los esclavos en el tiempo cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses. Y sin duda, hermanos, habrá muchos escritos los cuales se pueden leer de la condición inhumana de los esclavos en el tiempo de Pablo. Eran tratados de la peor manera. Y probablemente algunos de los amos que estaban en la iglesia de Colosas se habían convertido al evangelio y habían tratado probablemente algunos de sus siervos con este tipo de castigos, o en este tipo de maneras, castigos severos a sus siervos. Incluso probablemente algunos pudo haber llegado hasta matar a un siervo, porque la ley romana, hermanos, no impidía eso, ya que la ley romana permitía el castigo brutal a los siervos sin ninguna pena judicial. Pero Pablo dice, ahora en el Señor, por medio del evangelio, le dice a los amos, ustedes tienen que dejar de tratar de mala manera a sus siervos y tienen que hacer todo lo posible para tratarlos de una manera justa y recta. El evangelio entonces, hermanos, vino a transformar el corazón, la mente de las personas alcanzadas en el tiempo de Pablo. Y sin duda, hermanos, el evangelio aún sigue cambiando, sigue transformando la mente y el corazón de las personas hoy en día, hermano. Es dar un giro de completamente, hermano. De ir al sur, voltearte e ir al norte. El evangelio estaba, hermanos, cambiando vidas de siervos, cambiando vidas de amos en el tiempo de Pablo. Y como ya lo dijimos, cuando Pablo escribe esta carta, no le dice a los siervos, ustedes tienen que rebelarse en contra de su amo para que los traten bien. No, Pablo le dice, ustedes sirvan a sus amos de una manera voluntaria. Y con este servicio voluntario ustedes darán honra a Dios. Y Pablo igualmente a los amos le dice, no los liberen. No está diciendo, ustedes ya son amos creyentes, liberen a sus siervos. Tampoco está diciendo eso. Pablo está diciendo, ustedes traten a sus siervos de una manera justa, de una manera recta, porque esto es agradable a Dios. Pablo entonces está diciendo en el texto, vamos al texto, Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto. La primera palabra de ellas, hermanos, es palabra justo, justicia. Los amos debían demostrar justicia sobre sus siervos y esta justicia consentía en proveer de una manera más humana y equilibrada, que provea a sus siervos todo lo necesario para que ellos puedan tener una vida digna de ser una persona y no una cosa, como eran tratados en ese tiempo, como una cosa, no como persona, como un animal, como una herramienta de trabajo. Dice Pablo, ustedes tienen que ser justos y deben tratarlos ahora en el evangelio como una persona. Eso es lo que el evangelio estaba haciendo en el tiempo de Pablo, convirtiendo, transformando corazones, mentes de aquellos que alcanzaron el evangelio en ese tiempo. Esta justicia es una disposición interior del hombre que debe de manifestarse exteriormente, por la que se respeta y defiende eficazmente los derechos de los demás, en especial en los más necesitados e indefensos. Dice Pablo, esa es la justicia que ustedes como creyentes, amos creyentes, deben de manifestar a sus siervos. Una disposición interior del hombre que debe manifestarse exteriormente, por la que se respeta y defiende eficazmente los derechos de los demás, en especial en los más necesitados e indefensos. ¿Y quiénes eran esos más necesitados e indefensos, hermanos? Sin duda los siervos
los esclavos. Es alguien que no solo se preocupa por los derechos de los demás, sino también que los defiende. Pablo les ordena: amos, haced, obedezcan, pongan por obra todo lo que es justo, todo lo que es recto para sus siervos que están bajo su autoridad. La segunda palabra es recto. Esta palabra también podemos llamarla como equidad o ser equitativo. El mandato es: amos, sean justos y rectos o equitativos. Los amos debían de ser imparciales, no estar a favor de algún siervo en especial y menospreciar a otro. Ellos debían de mirar las necesidades de sus siervos con justicia y rectitud o equidad y tratarlos a todos por igual. El mandato entonces, hermanos, para los amos es que sean justos, que sean rectos con sus siervos. Y para enriquecer un poco, hermanos, tú sabes que la carta de la Colosenses y la carta de Efesios son cartas paralelas, son cartas hermanas. Efesios nos enriquece un poquito más, hermanos, de cómo los amos deben de tratar también a sus siervos, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, Efesios capítulo 6, 9. Dice Pablo, miramos casi la misma exhortación en la carta de Efesios a la carta de Colosenses. Dice Pablo 6:9, y vosotros amos, tengo aquí está, y vosotros amos, dice, haced con ellos lo mismo. ¿A qué se refiere Pablo? Que hagan con ellos lo mismo. Bueno, el versículo 7 nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo les está diciendo a los amos, ustedes deben de hacer lo mismo con ellos. Los amos estaban exigiendo una obediencia de sus siervos hacia ellos. Bueno, Pablo entonces les anima y les exhorta a que ellos hagan lo mismo con sus siervos, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, hermanos, porque el servicio del siervo y el servicio del amo es para el Señor. Sea siervo o sea amo, es para el Señor. Mientras que el libro de Colosenses les manda a los amos de una manera positiva de cómo deben tratar a sus siervos justa y rectamente, el libro de Efesios nos da el mandato negativo de cómo los amos deben de tratar o qué es lo que deben de hacer. Dice Pablo en el versículo, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Sin duda las amenazas dentro de lo laboral, hay amenazas. Las amenazas es algo tan común, podrán llevar al siervo a realizar los trabajos más extremos bajo amenazas de sus amos. Y dice Pablo, ustedes amos deben de dejar esas amenazas de sus siervos. Ustedes deben de usar ese poder y autoridad que tienen sobre sus siervos con una justicia y rectitud. Y deben de dejar de ser abusivos o desconsiderados con sus siervos. Pablo dice, dejen las amenazas, ahora sean justos con sus siervos, ámenlos, respétenlos, honrenlos. Ahora ustedes amos tienen un conocimiento de Dios y tienen que actuar mediante a ese conocimiento, hermanos. El conocimiento, hermanos, que los amos tenían en el Señor de Dios, tenía que ser manifestado, hermanos, a sus siervos. Tenían que honrar a sus siervos. Tenían que amar a sus siervos, respetar a sus siervos, algo que sin Cristo no estaba pasando para sus siervos. Sus siervos eran tratados de la manera más cruel y desgarradora. Y Pablo les ordena que ellos dejen de ser tiranos y opresores con sus siervos. Y dice Pablo, porque ustedes tienen, sabiendo, dice que el Señor es el Señor de ellos y está
en los cielos. Pablo pone en la misma posición terrenal al siervo y al amo, diciéndoles que el mismo Señor de los siervos es el mismo Señor de los amos. Pablo está diciendo, dejen sus amenazas y dejen de ser así con sus siervos, porque para los ojos de Dios, hermanos, es el mismo nivel. Para los ojos del Señor. Para el ojo del Señor no hay ni siervo, ni amo, ni libre. Todos somos iguales en posición que el Señor nos ha dado, hermanos. Porque Pablo dice, ustedes amos tienen un amo que es eterno, el cual deben de obedecer y al cual algún día le van a dar cuentas. Y tanto ustedes siervos como ustedes amos son consiervos y servidores de Cristo, el cual está en los cielos sentado en su trono y mirando a todos desde arriba. Y Pablo continúa diciendo, y que para él no hay acepción de personas. Pablo dice que para el Señor no hay desigualdad, no hay favorito. Para el Señor tanto el siervo como el amo es igual a él, siempre y cuando su vida esté escondida en Cristo, hermanos. Volvamos al texto de Colosenses. Amos, haced lo que es justo y recto. Ya miramos, hermanos, lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo, esta palabra, hermanos, sabiendo. Ahora acá en nuestro texto de Colosenses, Pablo dice sabiendo. Pablo les está diciendo, ustedes ya tienen un conocimiento de Dios. Ustedes ya no son ignorantes de quién es Dios. Pablo les dice, ustedes saben que ese amo que está en los cielos es un amo justo, que ama la justicia. Él siempre hace lo recto y a los buenos Él da justicia que se cumple en su Hijo Jesucristo. Dios da su justicia perfecta a todos aquellos que creen en Él. Esta justicia jamás la podemos obtener en una vida moral, porque siempre quebrantaremos la ley. Y como castigo entonces merecemos sin duda el infierno eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es ahí donde Dios, hermanos, nos da esa justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Sin duda, Dios es un Dios justo y Dios va a pagar conforme a las obras que cada uno hagamos en esta tierra, hermano. Para el creyente la justicia perfecta es imputada, justicia perfecta del Señor en nosotros. Pero para el incrédulo, aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, sin duda la ira de Dios se derramará sobre él algún día, hermanos. Amado, amada, amigo que estás aquí, probablemente creamos que por el hecho de venir aquí a la iglesia ya puedes ser salvo, o por el hecho de que traigas una Biblia bajo tu hombro, creas que ya eres salvo, o posiblemente porque te sabes los himnos de la iglesia, o posiblemente porque participas dentro de la iglesia, puedes creer que eres salvo, o posiblemente porque algunos hermanos de la iglesia te llaman hermano, y tú ya puedes creer que eres salvo. Pudieras estar viniendo domingo tras domingo por toda tu vida, pero si aún la justicia de Cristo no ha sido imputada en ti, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Si aún no te arrepientes de tus pecados, y si en esta hora el Señor te llamara a cuentas, hermano o amigo, como Dios es un Dios justo, Él va a pagar conforme a tus caminos. Dice el Salmo 7:11, y Dios es un Dios justo, y Él está irado con el pecador todos los días.
Desde que se levanta hasta que se duerme, dice que la ira de Dios está airada y está en contra de aquel impío no arrepentido. Así que, amigo, no te engañes. El hecho de que vengas a la iglesia todos los domingos no quiere decir que tú ya tienes parte en la herencia eterna. Únicamente aquellos que se han cubierto con la sangre de Cristo, han confesado su pecado al Señor, han volteado a la cruz, se han arrepentido de sus pecados. Recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y estas palabras, hermanos, creo que son las palabras más aterradoras que puedan existir, hermanos, en la Biblia. Lo que dice el Señor a continuación. 7:23. Y entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dios es un Dios justo. Y si aún no te has arrepentido de tus pecados, estas palabras tú las vas a escuchar en aquel día. Ya no vas a tener oportunidad hoy. Si Dios te prestó vida en su gracia común, tienes que arrepentirte de tus pecados. De lo contrario, esas palabras las escucharás en aquel día del justo juicio de Dios. Y quizás tú puedas decir como dijeron ellos, Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo hice lo imposible por no faltar los domingos. Señor, yo daba estudios. Señor, yo hacía 1,000 cosas. Y quizás puedas creer que eres creyente. Yo te invito esta mañana que examines tu vida. De lo contrario, si el Señor te llama o me llama a cuentas, en este día podrías escuchar estas palabras, para mí las más aterradoras que puede haber en la palabra del Señor. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Dios es un Dios justo y Él demanda de sus hijos la justicia que debemos de practicar también. Como los amos, Pablo les dice, practiquen lo justo, practiquen lo recto, porque tanto el siervo más humilde he dado mi vida por él. Él, al igual que tú, tiene parte en la misma herencia con los santos. Por lo tanto, debes de ser justo, dice Pablo a los amos, deben de ser justos con sus siervos. Ahora, aplicando, hermanos, en nuestro texto, en nuestros tiempos, sabemos de que ya no hay siervos ni amos, pero sí hay empleados o empleadores. Sin duda también injusticias hay en estos tiempos. Sin duda también hay siervos desobedientes a sus amos. Sin duda también hay amenazas de sus patrones a sus trabajadores. La exhortación entonces para nosotros también, hermanos, aquellos que tienen negocio o tenemos negocio, es que seamos justos con aquellos que están bajo nuestra autoridad terrenal en lo laboral. Los patrones tienen que practicar todo lo que es justo y recto, sabiendo que también tenemos un amo que es eterno y que está en los cielos y que no se complace en la injusticia, ya que Él es justo y recto en todo su esplendor de su gloria. El hombre renovado ahora actúa diferente, de diferente manera de como lo hacía anteriormente.
Ahora actúa con nuevos principios, nuevas reglas. El patrón o el empleador que ha nacido de nuevo y ha adquirido un corazón nuevo, es hechura de Dios y creado para toda buena obra, según 2 Timoteo 3:17. Puesto que nuestro amo eterno, el cual está en los cielos, es justo y recto e imparcial, el nuevo creyente, nuevo amo o patrón que ha nacido de nuevo tiene por naturaleza parte de esta naturaleza de Dios, y tenemos que actuar con justicia y con equidad. El Evangelio, sin duda, hermanos, estaba haciendo una obra grandiosa y gloriosa en el tiempo de cuando esta carta se mandó a la iglesia de Colosas. Muchos amos se estaban convirtiendo al Evangelio, muchos siervos se estaban convirtiendo al Evangelio. Entonces Pablo manda a ser justos con nuestros siervos, porque el Señor es justo y el Señor todo lo ve, todo lo sabe. Él quiere que actuemos con justicia. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia, Señor, para con nosotros. Sin duda, Padre, tú eres un Dios justo, que no se complace en la injusticia, Señor. Y tu justicia, Padre, dará, Señor, el pago a todos aquellos, Señor, conforme a sus obras. Ayúdanos, bendito Dios, a que esa justicia sea manifestada, Señor, hacia los demás. Te damos gracias por tu misericordia y por tu Hijo Jesucristo, que por medio de su justicia hermosa, hoy, Señor, delante de tus ojos, estamos limpios, sin pecado. En tu nombre te damos gracias. Amén.